dictar la conferencia y capacitación sobre técnicas defensivas y técnicas de manejo puntualmente. Eh, Obviamente, como lo habíamos planteado anteriormente, es la invitación abierta a todo público. Preferentemente por allí es una invitación muy puntual a los jóvenes que van a renovar su licencia de conducir o quienes van a intentar obtener su licencia de conducir, porque son algunas cuestiones que se van a plantear esta noche que complementan muchos de los elementos que teóricamente ellos van a estudiar para la parte teórica de una licencia de conducir. Como se va a entregar una certificación, eso también les va a servir como un elemento para complementar o para cubrir parte de la teoría que tienen que cumplimentar en el requisito de su licencia de conducir. Rodolfo, bienvenido a Villa del Rosario. Bueno, y cuando hablamos de técnicas de manejo defensivo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Evitar chocar y evitar lastimarnos. El tema es así, es entender que la seguridad vial pasa por muchos aspectos más que precisamente no están contemplados en las normas escritas. Entonces vamos a hablar sobre normas escritas que todo el mundo conoce, y es a nivel mundial obviamente, y las normas no escritas, aquellas que faltan escribir. Y que son tan importantes en algunos casos a la hora de salir a la ruta o andar en cualquier calle. Si yo te pregunto a vos, ¿cuál es la distancia segura de prevención a mantener con respecto al vehículo que te precede en ruta? Vos me vas a dar una respuesta. El amigo camarógrafo otra, seguramente Daniel otra. Y entonces estamos entrando en una situación de riesgo. Hay una sola respuesta y es internacional, que la vamos a conocer esta noche. Entonces vamos a preguntarle, vamos a ponerlo en práctica. La gente mismo, vamos a invitarle a que nos otorgue una respuesta. Y alguien va a decir tanto, tanto, aquello o lo otro. Entonces vamos a explicar el porqué de cada cosa. Vamos a hablar sobre aspectos que tienen que ver con evitar chocar de frente, cómo determinar distancia y velocidad con respecto al vehículo que viene por el carril contrario al momento de hacer un sobrepaso, que no están escritas en las normas, nadie se le enseña eso. Ustedes en Córdoba tienen caminos pendiente ascendente y descendente y curvas extremadamente cerradas. Cuando sacamos la licencia de conducir, medio como que vemos generalmente un camino llano. No explicamos qué disciplina de manejo debo adoptar según la circunstancia y según el vehículo. Bueno, todo eso, porque será importante saber qué vehículo manejo, qué, en qué me favorece todos los avances técnicos que puedo llegar a tener o no. ¿Cómo debo pisar el freno? Supongamos, hablamos de un vehículo con ABS y hablamos de otros que a veces frena, ¿no? Digámoslo así. Entonces, bueno, hay distintas disciplinas que debo adoptar y según el camino por el que voy a transitar. Por eso, ya lo dije hoy, ¿no? La seguridad vial no pasa por esos 5 puntos: cinturón, exceso de velocidad, casco, alcohol y celular. Hay un montón de aspectos más que hay que ver. Y hay que rever la ley cuanto antes, porque en la medida en que sigamos con la ley un tanto obsoleta y no contemplemos o no lleguemos a conclusiones basado en la experiencia y en el manejo, si yo recorro millones y millones de kilómetros, voy a llegar a una conclusión, voy a adquirir cierta experiencia, voy a decir, ¿por qué me dicen a mí tal cosa si en definitiva, por qué me dicen que debo accionar las luces, las balizas, la luz intermitente cuando estoy detenido? Si yo veo que si la acciono ante un clima adverso, me van a ver. Y no que precisamente estoy detenido. Avanza ese destello. O sea, hay muchos puntos por eso, y hoy lo vamos a explicar con lujo de detalle, que dura casi 2 horas, por eso invitamos a toda la comunidad de Villa del Rosario a sumarse, y va a tener la oportunidad de llevarse su certificado de asistencia en la jornada. Va a estar expuesto un CD porque siempre piden ese material, o no, es opcional, muy, muy económico, demasiado económico para mi gusto. Pero la cuestión es ilustrar todos estos temas que tienen que ver
la desinformación e información juegan entre la vida y la muerte. Aquí cuanto antes hay que informar. Yo llevo ahora en marzo, abril, ahora vuelvo nuevamente, estuvimos haciendo un recorrido por más de 10 países europeos, haciendo un relevamiento del tránsito, y bueno, hoy vamos a saber muchos aspectos que tienen que ver con, porque nosotros decimos, sí, no, pero en Europa es un continente muy desarrollado, obviamente, en ese aspecto de educación, en el sentido de que tienen conducta, de que respetan al prójimo, pero en estos puntos que vamos a ver hoy tampoco lo saben, porque tiene que ver con la práctica, tiene que ver con las cosas, comprobar que realmente funcionan o no. Para manejar una moto hay toda una técnica de manejo. Hoy lo explicábamos, de la posición de las manos, el cuerpo, las piernas, cómo voy a frenar. Son 2 ruedas nada más, no son 4. Entonces, ¿cuántas mamás se ponen en una situación tan de riesgo, transporte escolar? ¿Cómo? Es una moto, no un transporte escolar. Llevan 2 chiquitos adelante, 2 atrás, de protegerme la cabeza, ¿de qué va? Bueno, entonces la idea ¿cuál es? Es entender, a veces criticamos al área de control, o cuando Dios no permita sucede una tragedia, y lo he sabido en otros lugares, la gente se enardece y tira piedra a la municipalidad. Yo no defiendo a la municipalidad. Yo lo que trato de reflexionar, que reflexionemos todo, invitar a toda la comunidad de Villa del Rosario, a de que entendamos que el control debe comenzar por cada uno de nosotros y exigir el control. En la medida en que yo no haga ese giro de 180 grados, en la medida en que yo no vea que colocarme el casco o encender mi vehículo y ponerme el cinturón de seguridad debe ser una necesidad, debe ser un acto reflejo sin siquiera pensarlo, porque nadie saldría desnudo a transitar a caminar por las calles, ni estarías todo el día sin comer, ni sin beber agua, ni alimentarnos en nada. Y bueno, y sin embargo, son necesidades básicas. Qué bueno sería tomarlo como una necesidad básica, cruzarnos el cinturón, y después vamos a explicar esta noche cómo funcionan. Voy a hablar del enemigo y el amigo escondido, que es el famoso airbag. La gente ignora cómo funciona y por qué debo colocarme el cinturón. Bueno, sobre esos aspectos técnicos, de todo eso y mucho más es lo que vamos a desarrollar esta noche. Bueno, está más que claro entonces que el hecho a la hora de tratar de evitar accidentes, no solo tenemos que tener en cuenta las normas que habitualmente los conductores ya conocemos, sino estas otras también que pueden ayudarnos obviamente a prevenir el accidente. Por supuesto, yo soy el fanático de la prevención, ya medio como que nadie se ofenda, los peritajes que se hacen posterior a un accidente son importantísimos, pero yo soy el ferviente o fanático de la prevención. Yo tengo que tener un cúmulo de conocimientos que a mí no salga a conducir tenso, más bien distendido, pero alerta, con un enfoque visual de 180 grados y lo más distante posible, porque en el manejo es todo observación, por sobre todas las cosas. Si yo desarrollo esa capacidad de observación, ¿por qué se producen esos atolladeros, esos congestionamientos del tránsito? Y de pronto, supongamos en una ciudad complicada, no digo Villa del Rosario, pero grandes ciudades, Córdoba, por ejemplo, en donde la cuadra se completa y ya pasa uno y se queda colgado en la mitad de la boca calle y el otro no puede avanzar. Y lo peor es que quien está provocando un nuevo congestionamiento en el tránsito lo mira y les dice, pero ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de que aquellos no tienen la culpa de nada? Fuiste vos el que cometiste el error, porque te faltó capacidad de observación. La gente observa inmediatamente al que le precede. No, hay que observarlo por si llega a frenar de golpe, pero y mantenerle una distancia especial, que hoy vamos a explicar cuál es, y también al mismo tiempo acostumbrarnos a inclinar el cuello así y observar cómo viene desarrollándose el tránsito. Entonces yo voy a medir si alcanzo a superar la boca calle o me quedo antes de la boca calle y detrás de la senda peatonal para no provocar un nuevo congestionamiento en el tránsito. Fue un detalle de observación y me enojo y lo peor es que toco bocina. Entonces estamos un poco mal. Entonces son cosas que
la ley me dice a esto, aquello, sobrepaso, ponga el giro izquierdo, luego el derecho, pero enseñemos a la gente a que adquiera ciertas informaciones o habilidades de manejo